Buenas tardes con los presentes. Vamos a dar inicio a la audiencia única programada en el expediente número 4869-2019. Proceso de exoneración de alimentos instaurado por don Iván Alberto Rojas Solano contra Norma María Tamayo Flores y Ricardo Alberto Rojas Tamayo. Quien preside esta audiencia es Luisinho Gianfranco Segarra Lema en su condición de juez del primer juzgado de paz letrado de Lima Sur, de la Corte Superior de Lima Sur. Ahora, voy a solicitar a que procedan a la acreditación por su orden, debiendo de activar su micrófono para que puedan decir sus datos personales. Comenzamos con la parte demandante, por favor. Sí. Ángel Estrada Quispe, en representación de mi patrocinado Iván Alberto Rojas Solano, con número de CAL 4756. Bien, ahora la parte demandada, por favor. Con su permiso, señor magistrado, Angélica Cecilia Vargas Arias, abogada defensora con número CAL 4251, en representación de Ricardo Alberto Rojas Tamayo. Bien, continuando, ambas partes van a presentar sus fundamentos y comenzamos con la parte demandante. Con su permiso, señor magistrado, como defensa técnica de mi patrocinado Alberto Rojas Solano, debo expresar a su despacho que solicitamos se le exonere de la pensión de alimentos que viene aportando a favor del demandado Ricardo Alberto Rojas Tamayo, en concordancia con lo establecido en el artículo 483 del Código Civil, que en su primer párrafo expresa que el obligado a prestar alimentos puede pedir que se le exonere si disminuyen sus ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado de necesidad. Debemos señalar que en marzo de 2009 se fijó la pensión de alimentos a favor de Carlos Alfredo Rojas Tamayo y Ricardo Alberto Rojas Tamayo, pensión que se fueron descontando mes a mes de las remuneraciones de mi patrocinado en su trabajo como gerente general de la empresa textil Retotil, SAC, hasta el mes de abril del año 2020. Cabe señalar además que mi patrocinado fue despedido de su trabajo en la empresa textil antes mencionada, por lo que ahora se encuentra laborando como taxista mediante el aplicativo móvil Bit Perú, percibiendo ingresos mensuales de 2.200 soles, monto con el cual logra satisfacer sus necesidades básicas, como son alimentación, vivienda, gastos de combustible, entre otros. Al respecto, Campana señala que un proceso de exoneración de pensión alimenticia debe distinguirse obviamente entre la disminución de los ingresos del obligado debido a la reducción sustantiva de sus remuneraciones ajenas a su voluntad, situación que debidamente acreditada dará paso a la respectiva exoneración alimenticia. Entonces, tomando en cuenta la reducción de los ingresos de mi patrocinado y que esta se debió a causa externa, no puede atender dicha obligación alimenticia sin poner en grave riesgo su propia subsistencia. Ahora bien, señalando que Ricardo Alberto Rojas Tamayo en la actualidad tiene 22 años de edad, según consta el acta de nacimiento expedido por el Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Santiago de Surco, es decir, señor juez, que el demandado es una persona que ha adquirido la mayoría de edad y según lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 483, que menciona que tratándose de hijos menores a quienes el padre o la madre estuviese pasando una pensión alimenticia por resolución judicial, esta deja de regir al llegar aquellos a la mayoría de edad, por lo que ya no corresponde la pensión de alimentos que mi patrocinado ha venido aportando a su favor. Además, que a la fecha Ricardo Rojas se encuentra cursando sin éxito el sexto ciclo de estudios superiores en la Universidad Tecnológica del Perú en la sede de Lima Centro, en particular en el semestre académico anterior 2021. Ricardo Alberto Rojas Tamayo ha jalado con una nota desaprobatoria de 10 y 9 respectivamente los cursos de Estadística 3 y Planificación Urbana. De igual manera, el acuerdo plenario del Pleno Jurisdiccional Distrital Familia Civil del año 2018, en su fundamento 4, menciona que la exoneración de los alimentos solo podría darse si el alimentista no se encuentra cursando estudios superiores exitosos, entre otras condiciones, las mismas que deben ser acreditadas en un nuevo proceso judicial con una etapa probatoria. Debido a esto, los hechos presentados argumentamos que Ricardo Rojas
ya no requeriría de la pensión alimenticia. En síntesis, solicito a vuestro despacho, señor magistrado, que por los fundamentos de hecho y derecho anteriormente expresados, declare fundada la solicitud de exoneración de alimentos contra Ricardo Alberto Rojas Tamayo. Ahora la abogada de la demandada, por favor, exponga sus argumentos correspondientes. Con su venia, señor magistrado, como abogada del demandado Ricardo Alberto Rojas Tamayo, debo expresar a vuestro despacho, se declara infundada la demanda de exoneración de alimentos interpuesta por Iván Alberto Rojas Solano en contra de mi patrocinado. En específico, la postura como defensa técnica se fundamenta en que mi defendido, siendo mayor de edad, se encuentra siguiendo la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales exitosamente en la Universidad Tecnológica del Perú, en su sede Lima Centro, a diferencia de lo que tendenciosamente ha alegado el demandante, y posee una incapacidad mental que le impide atender por sí mismo su subsistencia. A continuación, desarrollaré las motivaciones de mi petición. En primer lugar, el tercer párrafo del artículo 483 del Código Civil menciona que si subsiste el estado de necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas, o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente, puede pedir que la obligación continúe vigente. En el tercer fundamento de hecho presentado en la demanda, Iván Alberto Rojas Solano expone textualmente que mi patrocinado ha desaprobado con calificación final 10 y 9 los cursos de Estadística 3 y Planificación Urbana respectivamente. No obstante, el demandante ha obviado mencionar que esos dos cursos desaprobatorios no han generado que el promedio ponderado de mi patrocinado durante ese semestre haya sido menor a 11. Al respecto, la Corte Superior de Piura, en el Fundamento Jurídico 3.7 del expediente número 401 del año 2006, determinó que al no determinarse estándares numéricos para determinar el éxito de una profesión u oficio, el hecho de obtener promedio ponderado acumulativo aprobatorio de 11 es pertinente aceptar el hecho de que la demandada pretende continuar con sus estudios superiores. En consecuencia y en concordancia con la constancia de notas expedida por la Universidad Tecnológica del Perú, las notas obtenidas en los cursos tomados hasta el momento generan un promedio ponderado de 13.12. Con este medio probatorio se acredita que desde el ingreso de mi defendido a la entidad educativa superior, este no ha tenido una nota desaprobatoria en su promedio ponderado acumulativo y por lo tanto está cursando la carrera profesional de Administración y Negocios Internacionales de manera satisfactoria. En segundo lugar, el primer párrafo del artículo 473 del Código Civil consagra que el mayor de 18 años solo tiene derecho a alimentos cuando no se encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Del mismo tercer fundamento de hecho de la demanda interpuesta, Iván Alberto Rojas Solano ha obviado que mi patrocinado, Ricardo Alberto Rojas Tamayo, padece de una incapacidad mental que le imposibilita desarrollarse como una persona mayor de edad en múltiples circunstancias. En particular, mi patrocinado padece de un trastorno de bipolaridad que lo condicionará durante toda su vida al consumo de medicamentos para regular sus estados anímicos. Asimismo, tal como se desprende el testimonio de Alexandra Georgina Portela Aldea, doctora especializada en el ramo de psiquiatría del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y encargada del caso que se le sigue a mi defendido en esa institución, señala que está condicionado cada mes a constantes exámenes y evaluaciones programadas para verificar que se encuentre bien de salud. Según Mejía, todo hijo mayor de edad no puede pretender los alimentos sino en cuanto demuestre que ha intentado, pero que le ha resultado inútil proveerse por sí mismo. El artículo 473 del Código Civil ha precisado en causas objetivas esa inaptitud, las mismas que son la incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Al padecer trastorno de bipolaridad, mi patrocinado se ha visto incapacitado de entablar una relación laboral estable y por consiguiente no puede, dada su condición médica, generar ingresos económicos por sí mismo. Finalmente, la incapacidad mental de Ricardo Alberto Rojas Tamayo es acreditada fehacientemente a partir del certificado de discapacidad expedido por el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en octubre del año 2015, cuando él aún era menor de edad. En síntesis, y conforme el artículo 481 del Código Civil, el cual estipula que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a la posibilidad del que deba darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor, al haberse corroborado a través de los medios probatorios proporcionados
En principio, que el demandante Iván Alberto Rojas Solano se encuentra capacitado para continuar con la obligación alimenticia a favor de mi patrocinado, puesto que percibe mensualmente el doble del sueldo mínimo vital establecido en la regulación peruana, y en secundaria que mi defendido se encuentra cursando satisfactoriamente cursos superiores y padece de una incapacidad mental acreditada. En conclusión, solicito a vuestro despacho que se declare infundada la demanda de exoneración de alimentos en contra de mi defendido Ricardo Alberto Rojas Tamayo y se mantenga el monto de pensión de alimentos a favor de él, correspondiente al 20% de las remuneraciones mensuales y otros beneficios del demandante. Expuesto ambas partes de sus argumentos, voy a pedir que la doctora Alexandra Georgina Portela Aldea pueda brindarnos con mayor detalle el informe que ha realizado. Buenas tardes, señor juez, y buenas tardes a todos los abogados presentes. De acuerdo al análisis realizado por mi persona, yo como doctora licenciada en psiquiatría clínica, llevando el seguimiento de las anomalías psíquicas del paciente Ricardo Alberto Rojas Tamayo desde que este era menor de edad. Yo doy fe de la anomalía psíquica de obtención de bipolaridad tipo 1. Asimismo, dicho paciente fue derivado del área de psicología infantil, ya que presentaba rasgos de una persona con ciclotimia, es decir, un síntoma temprano de lo que consecuentemente llevó a padecer desde los 17 años el diagnóstico de trastorno bipolar afectivo tipo 1, ya que desde la adolescencia ha presentado síntomas de un estado anímico elevado seguido de episodios depresivos en plazos de 2 a 3 meses. Dentro de estos episodios depresivos, el paciente presentaba una variabilidad de síntomas, como la pérdida de autoconfianza y baja autoestima, insomnio durante varios días seguidos, de esto también afectando su salud mental, actuaciones que incluían actos en contra de su persona y pensamientos suicidas. Asimismo, estos síntomas dentro de estos episodios depresivos los acompaña con síntomas de hipomanía. Dentro de la esfera causal del paciente, el factor que se involucró mucho más para el avance de este trastorno fue su informe neuroclínico, en donde se presentan los desequilibrios químicos dentro de su cerebro. Estas alteraciones, que no presentaron un tratamiento previo, fueron avanzando hasta la presente enfermedad del paciente. Por tanto, actualmente el seguimiento que se percibe es aún más exigente y riguroso para evitar las recaídas o alteraciones magnéticas que puedan afectar de manera permanente su sistema neurológico mediante la toma de medicamentos como el litio, esta otorgada posteriormente al análisis de sangre establecido en el paciente 2 semanas después del diagnóstico médico oficial, con la finalidad de estabilizar los cambios abruptos de sus emociones. Paralelo a ello, para una estabilización regular de las emociones, se le otorga vía oral a unos antipsicóticos diarios de una dosis de 2 gramos de olanzapina y 2 dosis anuales de quetiapina. A esto también le agregamos los antidepresivos para regularizar el estado anímico del paciente y evitar los pensamientos suicidas dentro de los lapsos en donde el paciente presente recaídas que sean considerablemente fuertes, y una sesión semanal de terapia cognitiva conductual para corregir dichos pensamientos que evitan la evolución anímica del paciente, y usar una herramienta clínica inclinada más a las estrategias subjetivas en donde el paciente se sienta comprendido y escuchado por profesionales involucrados en este tema y con el paciente. Proveer de una correcta gestión de estas medicinas resulta ser fundamental para el correcto control, ya que la abstinencia de estos podría llegar a causar la resistencia del fármaco por parte del sistema del paciente. Sin embargo, el paciente actualmente se encuentra en un estado de necesidad constante, ya que no es un trastorno transitorio por la aplicación de constantes medicinas, sino que es una enfermedad controlable. Sin embargo, a pesar de ser controlable, esta se encontrará de manera inherente al paciente, y por ello se necesita de los cuidados y tratamientos permanentes de por vida, ya que dentro del ámbito laboral esta enfermedad puede afectar en el sentido que las mismas plantaciones emocionales derivadas de un estado anímico deplorable conllevan a una cuestionable relación del paciente con el entorno laboral en el que éste decida desarrollarse. Paralelo a ello, sin la correcta administración de los medicamentos, y si a ello le agregamos los horarios constantes y el estrés en el que normalmente se encuentra un trabajador y en el cual se va a someter el paciente desde una temprana edad, se le tiene que tomar mucho más importancia a la regularización de dichas conductas desde una primera instancia y un seguimiento constante de esto, tanto clínicamente como en su vida cotidiana. Ahora, al no haber llegado a un acuerdo de conciliación a ambas partes,
Pasaré a acto seguido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555 del Código Procesal Civil, se va a proceder a dictar la presente sentencia. Resolución número 6, Lima, 21 de septiembre del año 2020. Parte expositiva, el escrito de demanda, petitorio y resumen de los principales hechos por la parte demandante. Parte expositiva. Mediante escrito de demanda de fecha 15 de septiembre del año 2020, don Iván Alberto Rojas Solano interpone demanda de exoneración de alimentos en contra de Norma María Tamayo Flores y Ricardo Alberto Rojas Tamayo, solicitando que el demandante en condición de padre y obligado se le exonere del pago de la pensión de alimentos. Los principales hechos que se exponen en la demanda son los siguientes. Del estudio de la demanda se tiene que doña Norma María Tamayo Flores, en su condición de excónyuge, madre en separación de sus hijos, ahora uno de ellos demandado, le exigió un proceso de alimentos al señor Iván Alberto Rojas Solano ante el 17º Juzgado Civil de Lima, expediente 4879-2009, con fecha 20 de marzo de 2009, en la que se fijó mediante conciliación judicial como monto de la pensión de alimentos a favor de Carlos Alfredo Rojas Tamayo, Ricardo Alberto Rojas Tamayo, en una suma correspondiente al 40% mensual de sus remuneraciones y otros beneficios. Su equivalente a cada uno en el 20%, los mismos que se vinieron descontando mes a mes de las remuneraciones y otros que percibió como gerente general de la empresa textil Retoil SAC hasta el año 2020. Ahora luego, el señor Iván Alberto Rojas Solano fue despedido de la empresa textil Retoil SAC, por lo que en estos momentos se encuentra ejerciendo el trabajo de taxista mediante aplicativo móvil Bit Perú. Por ello, sus ingresos mensuales se han visto reducidos, por lo que en la empresa percibía 4.850 soles mensual y ahora tan solo es de 2.200 nuevos soles mensuales, satisfaciendo solo sus necesidades básicas en los que se encuentran en caso combustible, GNB, alimentación, vivienda, entre otros. Ahora, su hijo Ricardo Alberto Rojas Tamayo en la actualidad tiene 22 años de edad, según consta en el acta de nacimiento expedido por el Registro de Estado Civil de la Municipalidad de Santiago de Surco, y que a la fecha se encuentra cursando sin éxito el 6º ciclo de estudios superiores en la Universidad Tecnológica del Perú, al obtener una nota desaprobatoria de 10 y 9 respectivamente en los cursos de Estadística 2 y Planificación Urbana. En consecuencia, se le resulta imposible cumplir con el pago de la pensión alimenticia para ambos hijos. Jurídicamente, la demanda se fundamenta en las siguientes normas. Primer párrafo del artículo 483 del Código Civil y demás normas. Del emplazamiento del demandado, la parte demandada se ha apersonado al proceso y ha contestado la demanda. Parte considerativa, análisis de caso. Primero, condiciones para otorgar alimentos. Para ello es necesario observar lo que la ley determina como condiciones para fijar la pensión de alimentos. Así pues, el artículo 481 del Código Civil señala: los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones a que se haya sujeto el deudor. No es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar a los alimentos. Punto 2. De los medios probatorios. El presente juzgado ha tomado en consideración todos los medios que han sido presentados, confirmando los fundamentos 1, 2, 3, 4 y 5 del demandado, por lo que de acuerdo a ello, y aclarando y haciendo un razonamiento más detallado de los fundamentos, se pasará a decir lo siguiente, que en el fundamento 3, la parte demandada fue importante el comprobar que el bien inmueble era de su propiedad, por lo que se puede observar que hay una disminución en los gastos mensuales.
En el fundamento 4 también se comprobó que el señor Iván Alberto Rojas Solano es propietario del vehículo automotor marca Kia modelo Sorento, por lo que se puede apreciar otra disminución en los gastos que acota el demandante. Respecto al fundamento 5, por promedio ponderado, se entiende a las calificaciones que se han llevado durante todo el transcurso de estudios universitarios. En el presente caso, tiene 13,12 de promedio ponderado, por lo que se corrobora que el señor Ricardo Alberto Rojas Tamayo está cursando la carrera de Administración y Negocios Internacionales de manera satisfactoria, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 3.7 del expediente número 401-2006 de la Corte Superior de Justicia de Piura, en el cual determinó que, al no determinarse estándares numéricos para determinar el éxito de una acción u oficio, el hecho de obtener promedio ponderado acumulativo aprobatorio de 11 es pertinente para aceptar el hecho de que la demanda pretende continuar con sus estudios superiores. Punto 3. La necesidad de los hijos. El presente derecho es personalísimo, el que le corresponde a ambos, en el modo de que se encuentra dirigido a que la existencia se encuentre garantizada y se le acompaña en tanto posea el estado de necesidad. Por ello, el derecho alimentario no puede ser objeto de transferencia inter vivo ni transmisión mortis causa, según Cornejo Chávez, fecha publicada en su libro en el año 1999. Por ello, tras haber analizado, le corresponde la pensión alimentaria a los hijos, ya que se encuentran en un estado de necesidad en el cual los padres deben de encontrarse responsables de no tener carencias hasta donde la ley ordene. Además, el presente derecho alimentario es irrenunciable, tal como se establece en el fundamento jurídico 2 del expediente número 1464-97 de la Corte Superior de Justicia, en el cual establece que el derecho alimentario es irrenunciable respecto al menor de edad. Ambos padres deben contribuir a prestar alimentos. Parte resolutiva. Por tales consideraciones, con la convicción y certeza otorgados por los hechos y medios probatorios, administrando justicia a nombre de la nación, el juez de juzgado de paz letrado de Lima Sur falla, declarando infundada la demanda interpuesta por Iván Alberto Rojas Solano sobre exoneración de alimentos. Por tanto, ordeno y dispongo que se siga cumpliendo con el porcentaje de alimentos del 20% de sus ingresos para ambos hijos.